Vamos a hablar de la defensa pública nacional. Vamos a hablar con un hombre que viene de Boconó, del estado Trujillo, Ciro Araujo, el defensor público general. Esta conversación hoy nos llevará a un recorrido interesante de sus funciones y sus logros. Espero que este programa sea del agrado de todos ustedes. Bienvenido, Ciro Araujo. Gracias. Bueno, esta Francisco. amenaza ya se hace concreta. Por fin vamos a parafrasear, ¿no? Un rato, ¿verdad que Un sí? rato. Defensor general, ¿no? Público general, Público general, porque siempre hay esa confusión entre la Defensoría del Pueblo y la defensa pública, que es bueno diferenciar. Explícanoslo tú, que es mucho mejor. ¿Cuál es la función de una y cuál es la otra desde el punto de vista de la... Sí, bueno, gracias Francisco por la invitación que nos ha hecho tu programa. Ya veníamos esta amenaza desde hace tiempo, hace estamos tiempo. concretando. Sí. Sí, bueno, las funciones que desempeña nuestra institución es de orientación, asesoría y representación de manera individual a todas aquellas personas que lo requieran de manera gratuita en el área de las competencias como materia como penal ordinario, protección de materia de niños, niñas y adolescentes, en responsabilidad penal del adolescente, en materia agraria, en materia integral, en materia laboral, es decir, en una gama de competencias del derecho que está plasmado y está orientado hacia que nuestro defensor público lleve al ciudadano en la calle. A diferencia de la Defensoría del Pueblo, que igual que la defensa pública, somos garantes de derechos humanos, también la Defensoría del Pueblo pues engloba un poco más lo que es los derechos humanos como tal, ¿no? Y la defensa pública pues es garante de un derecho humano fundamental como es el derecho a la defensa, así como existe el derecho a la libertad, el derecho a la vida, existe también este derecho humano fundamental como es el derecho a la defensa en el cual nosotros pues nos abocamos. Ahora, tú eres, si se quiere, de formación desde tus inicios profesionales tal vez, hasta el día de hoy en la defensa pública, ¿no? Estuviste como defensor, estuviste coordinador en Acarigua, en Anzoátegui, en el área metropolitana, fuiste coordinación de actuación procesal y además de eso, mediante concursos, quedaste como suplente que ahora ejerce la coordinación general. ¿Qué se siente ir en ese mundo de formación? Porque uno puede llegar a un trabajo y decir, bueno, aquí me quedo tanto tiempo y después voy a otro por experiencia. Ayudó mucho eso a la madurez de este hombre de Boconó, trujillano, en la razón de eso, de lo que uno viene de la provincia y cuando llega a Caracas dice, vengo para triunfar, pues por lo menos. Pues o viene y se asusta uno. O viene y se asusta. Sí. Hay más luz que en el pueblo de uno. Imagínate sí. Boconó, que me dijo un amigo cuando venía, pregúntale porque Boconó es tan chiquito que dice, bienvenido a Boconó y a los 10 metros, gracias por tu visita. Sí, es el trayecto muy corto. Muy corto. ¿Ah? Sí, bueno, yo pudiera decir, Francisco, que yo tengo 20 años de haber egresado de la Universidad de los Andes en Mérida. Yo egresé un 22 de octubre de 1993 de la ilustre Universidad de los Andes, como lo llamamos nosotros los andinos. Y en este sentido, pues yo puedo dividir mi etapa profesional o mi vida profesional en dos, que fueron 10 años como abogado en ejercicio, que estuve al frente como batallando en la calle, orientando y así también representando como abogado, y 10 años posteriores que estuve como defensor público cuando ingresé en el año 2002 específicamente. Me designan defensor público para el Estado portuguesa en Guanare, donde el cual a los meses asumí esa responsabilidad como coordinador del Estado portuguesa. Asimismo, unos años posteriores, unos años después, para los años, en el 2006, me designan y fui trasladado para el Estado de Anzoátegui como defensor público en materia de fase de ejecución, asistiendo a nuestros penados y al mismo tiempo llevando la coordinación del Estado de Anzoátegui, donde se hizo un trabajo también que nuestros defensores públicos asistieran a la calle, nuestros defensores públicos fuesen a los campos, a las distintas actividades con el Poder Popular que los llamamos actualmente. Posteriormente, para el 2008, fui designado como defensor público, perdón, el mismo 2006, designado como coordinador de la defensa pública del área metropolitana de Caracas, es decir, una unidad regional que está dentro de la capital, dentro acá en Caracas, una unidad regional que funciona en lo que es el Palacio de Justicia, donde estábamos al frente dirigiendo casi 300, 400 funcionarios, entre ellos casi 180 defensores públicos. Posteriormente, fuimos y estuve como defensor en los Valles del Tuy en la fase de ejecución que siempre me desarrollé y mi función como defensor público fue en esta fase, es decir, al lado de nuestros privados de libertad. Asimismo, posteriormente hubo la posibilidad de concursar para este cargo en el cual estoy encargado en estos momentos
Y para mí pues es una responsabilidad. Yo siempre digo es una doble responsabilidad. Primero por conocer la institución por dentro, por saber cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras fortalezas y asimismo la responsabilidad que tengo ante el pueblo, incluso ante la Asamblea Nacional que puso en mis manos esta enorme responsabilidad de dirigir la defensa pública. Ahora, como director general de la defensa pública, ¿te ha servido, o te sirvió, o te debe estar sirviendo esa experiencia de conocer las cosas desde abajo? Desde el hecho de ser defensor, luego coordinador en distintas regiones, para el ejercicio de la gerencia, de la dirección de ese cargo. Sí, por supuesto. Esta especie de rotativo que mantuve durante varios años dentro de la institución en algunos estados, pues me ha llevado a conocer la institución por dentro, a conocer nuestros defensores, conocer su situación, porque yo siempre digo que no solamente, Francisco, es un código, ¿no? Páguesele al funcionario tal, ¿no? Es un servidor público, un ser humano, y dentro de la escala de valores, pues nosotros debemos hacerla valer como la esencia que es el ser. Y en este sentido, pues nosotros estamos proyectados hacia lo que es la formación, el tomar en consideración a nuestros defensores públicos como tal, su trabajo diario, no solamente desde el punto de vista de la jurisdicción que ellos van a un tribunal, sino también orientarlos a decirles, mire, hay un compromiso con nuestro pueblo, hay un compromiso social, hay un compromiso con nuestros usuarios que diariamente visitan la sede de la defensa pública para que nosotros demandemos la atención en cuanto a lo que en las distintas materias, en materia de protección de niños, en materia de penal ordinario, conoce el trabajo que se ha venido haciendo a través de los distintos centros de reclusión. Ahí están nuestros defensores públicos de la mano con nuestros privados de libertad. ¿Cuántos defensores hay en todo el país? Por ejemplo, en esto del área penal, que es donde la gente, cuando no tiene recursos, acurre hacia ustedes para que le coloquen pues lo que uno dice, yo tengo un defensor público con esto. Y sí, hay juicios infinidad de juicios que terminan ganando los defensores públicos hasta por encima, porque existe esa situación, el papel de ustedes y de la Fiscalía, que es la parte acusatoria. Sí, nosotros actualmente contamos con un total de 968 defensores públicos, de los cuales el mayor o el grosor de nuestros defensores, de nuestros servidores públicos, está en los defensores en materia penal ordinaria. Es decir, contamos con casi 510 defensores públicos a nivel nacional. En todos los estados contamos con un defensor público en estas materias. Ahora, esa es la parte penal. Hay una parte civil en donde yo creo que la Defensoría solo sirve como asesor y no participa como participa en la parte penal, que es lo que corresponde a los divorcios, a la cuestión civil del individuo. Me lo vas a responder al regreso. ¿Acaso existe una intención de la defensa pública de participar de manera más directa en lo que a esos juicios se refiere? Bueno, ustedes reciben mucha gente en lo que tiene que ver la LOGNA, en lo que tiene que ver, bueno, hasta hacen reconciliaciones y todas estas cosas allí que suceden en esa defensa. Pero hay otra parte donde hay gente que también adolece de eso. Sí, fíjate, Francisco, yo quisiera, antes de responderte a esta parte, quisiera hacer una pequeña reseña histórica de cómo, para poder entender lo que nosotros estamos haciendo dentro de la defensa pública. Nosotros, cuando históricamente, pudiéramos decir, para los años 1787, cuando se crea la Real Audiencia de Caracas, podemos conseguir la primera figura o la primera forma de que se le da a este servidor público como defensor, y estamos en presencia de lo que llamaban los defensores o los abogados de los pobres. Esa fue la figura que da inicio, o quizás naturaleza, para que después vaya evolucionando la defensa pública como tal. Ya para los años 1915, más de 100 años después, cuando entra en vigencia, se promulga el Código de Enjuiciamiento Criminal, que fue derogado posteriormente por el Código Orgánico Procesal Penal, es que se incorpora en este cuerpo, en esta ley, el defensor público de presos, pero fíjate que solamente de presos. Posteriormente, ya para los años 1999, es decir, más de 100 años después, con la entrada en vigencia de nuestra Constitución bolivariana y con esta visión garantista de nuestros constituyentes,
es que se le da cuerpo, se le incorpora a la defensa pública a nivel constitucional. En el marco constitucional ya se le da rango a la defensa pública. Fíjese, todos los años que tuvimos que esperar nosotros para que la defensa pública se le diera ese rango constitucional, con esa visión que tenía el constituyente en la promulgación de la Constitución bolivariana. Ahí está plasmada en el artículo 268 la defensa pública. Pero más aún, para el 2007, los diputados de la Asamblea Nacional promulgan lo que es la ley de la defensa pública, ley orgánica de la defensa pública, ¿verdad?, de fecha 22 de septiembre del 2008. Aquí se plasma de que una serie de requisitos, una serie de condiciones para poder ser defensor público e incorpora también en todas las ramas del derecho, materia penal, porque fíjese que anteriormente solamente hablábamos de defensor público en materia penal ordinario, ahora tenemos defensor público en materia de protección agraria, violencia de género, tenemos defensores públicos en materia integral, laboral, civil, mercantil, tránsito, es decir, materias que ya este año, Dios mediante, vamos a desarrollar y que están plasmadas en la ley y que tenemos competencia nosotros los defensores públicos. Es decir, hay un defensor público en todas las materias del derecho. Ahora, eso indica que vamos encaminados en el futuro, primero a tener más defensores y a tener más participación en las necesidades legales de la sociedad. Yo te digo esto porque ustedes ahorita cubren un aspecto de lo que la ley corresponde. Todavía quedan unas necesidades. ¿En qué tiempo se aspira a que la defensa pública coloque al servicio todos estos servidores públicos? Sí, nosotros ya incluso, ya pronto, este año nosotros tenemos un proyecto de inclusión porque a pesar de esto, la ley incluso, su artículo 3, nos da lo que es la autonomía. Una autonomía funcional, una autonomía administrativa y financiera. Fíjese por qué digo esto, porque anteriormente nosotros pertenecíamos a lo que era el Poder Judicial, era una rama más del Poder Judicial, la defensa pública. Con esta autonomía y la creación de la ley, pues nosotros nos separamos, nos dan esa autonomía para nosotros poder proyectarnos ante el pueblo, ante la comunidad. Y yo le decía a mi equipo, ¿no?, que es una autonomía, Francisco, no para divorciarnos de las demás instituciones, es una autonomía para crecer con las demás instituciones, es una autonomía para coadyuvar con las demás instituciones del Estado. Y en este sentido, pues nosotros estamos generando ya, en este año, Dios mediante, estamos generando a través de nuestros códigos, incluso se reformó el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, donde se le da al defensor público general o defensora pública general esa condición de ordenador de pagos y compromisos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros, a través de nuestro propio código, crear nuestro proyecto y nuestro propio presupuesto. Y en este sentido va aunado a esto, como tú dices, a incorporar más defensores públicos en las distintas materias que nos corresponde, que todavía no se han aperturado. Ahora, ustedes tienen una fuerza, una participación en lo que al área penal se refiere. La última vez que nos vimos nos encontramos dentro de una cárcel, Muribana. Ya nos hemos visto con más frecuencia en las cárceles, pues, claro, en la parte de afuera, en nuestros trabajos profesionales. Pero en esa área, en el área penal, donde ustedes tienen una gran incidencia, ¿de qué manera desarrolla la defensa pública ese esfuerzo por la defensa de los derechos humanos y por la búsqueda de verdad de una lucha contra el respaldo procesal? Fíjate que nosotros, nuestros defensores públicos en esta fase específica, porque encontramos defensores, como te comenté al principio, defensores en lo que es la materia penal ordinario, que van desde el inicio de la investigación del proceso, del procedimiento penal, de la fase de flagrancia, pasando por la fase preliminar, terminando por la fase de juicio, donde se sentencia y se condena al acusado, y la última etapa del proceso, que es la fase de ejecución, que es ahí donde entramos nosotros, el trabajo que tú has hecho incluso al frente con este extraordinario trabajo que lleva a cabo la ministra Iris Varela, ¿no?, el cual aquí felicitamos públicamente. Nosotros hacemos un acompañamiento, están nuestros defensores públicos las 24 horas del día, Francisco, los 365 días del año, incorporados en los distintos centros de reclusión, asistiendo, representando, informando no solamente a nuestros privados de libertad, a nuestros procesados, a nuestros penados, sino también a sus familiares. Nosotros dentro de nuestros despachos también los atendemos, los asesoramos, los orientamos y de alguna manera nosotros servimos de consuelo. Muchas veces llegan nuestros usuarios, una madre, un padre, pues desesperado por la condición en que se encuentra su hijo privado de libertad. Nosotros ahí entramos quizás como un psicólogo también. Lo oímos, le escuchamos su problemática y le orientamos y le decimos por dónde tenemos que ir. Y acompañan hasta el juicio, porque juicio y hasta la fase terminal de la sentencia.
porque podemos, no recuerdo cifras ahorita. Ese es el mayor número de defensores que tienen ustedes. En penal ordinario. En penal ordinario, sí. Y porque no te puedo decir ahorita cifra exacta, pero yo sé que el 75% de los privados de libertad lo llevamos nosotros. Del 100%, el 75% lo tiene la defensa pública. Y de estos son de procesados. Y de los penados, del 100% de los que ya han recibido una sentencia, el 90% lo tiene la defensa pública. En este sentido, pues es el trabajo arduo que estamos haciendo nosotros en la defensa, acompañando diariamente en los centros de reclusión. Ahí, en los centros de reclusión, se encuentra un defensor de guardia. Todos los días, en los distintos centros de reclusión, hay un defensor público. Fíjate que el año pasado nosotros iniciamos un recorrido a nivel nacional de las distintas unidades regionales para ver cómo están nuestras unidades y aprovechamos y visitamos los centros de reclusión. Y en cada centro de reclusión, nosotros inauguramos un locutorio. ¿Qué es un locutorio? Me preguntaba la gente. Bueno, un espacio para la vida, un espacio para dignificar no solamente el trabajo de nuestros defensores públicos, sino también para dignificar a nuestros privados de libertad. En ese espacio de 4x4 que gentilmente y también aprovecho de manifestar de que la ministra Iris Valera nos ha apoyado también en ese sentido, para permitir que nuestros defensores accedan sin ninguna limitación a los centros de reclusión con las medidas de seguridad correspondientes a lo que a nosotros nos corresponde dentro de los penales. Bueno, ahí está un espacio pequeño, un espacio con su aire acondicionado, con su mesita, con nuestros expedientes, para nosotros revisar cuáles son sus expedientes. Si uno de ellos, ¿a cuál de ellos le corresponde un beneficio? ¿A cuál de ellos pueden optar por una fórmula alternativa de cumplimiento de pena, destacamento de trabajo, régimen abierto? Ese es el trabajo de nuestros defensores y siempre nosotros lo hemos hecho, siempre le hacemos hincapié, nuestros defensores están ahí, con esa mística. Yo digo que el defensor público es un apostolado. Yo me voy para Boconó, yo me voy montaña arriba. Cecilia Primera, vámonos para Boconó, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Ahí sí es. Esa es la canción de Ali Primera. ¿Por qué esa frase, el jardín que quedó en los ojos de Bolívar? Bueno, cuando Bolívar llega a Boconó, en ese gran paso por los Andes, ve y se queda en una de las casas que está frente, por cierto, precisamente de la Plaza Bolívar nuestra, allá en Boconó, y ve que Boconó es un jardín de flores, como este jardín que vemos nosotros acá, desde la estancia. Bueno, quedó impregnado en los ojos de Bolívar, de nuestro libertador, y así llamó Boconó el jardín de Venezuela. ¿Qué se siente de Boconó para ser coordinador o director general de la defensa pública? Si te digo con mucha humildad, es un compromiso con el pueblo. Yo creo que lo que estamos sentados, dirigiendo desde las instituciones, yo creo que hay un compromiso con el pueblo, un compromiso humilde y noble con nuestra gente. Fíjate, yo lo decía porque en mi ejercicio, cuando te hablé de la primera etapa de los 10 años de ejercicio, bueno, y no me da pena decirlo, Francisco, yo me gradué en el 93 y yo ejercí en los Andes, me estuve ejerciendo durante muchos de estos 10 años en lo que es la zona de Mérida, Trujillo, el Táchira, y a los 2 años fue que yo vine a ver un juez de haber egresado de la universidad y me asusté. Me asusté porque un juez, Dios mío, ahora no, yo decía, y tantas cosas que hubo, esa ruptura de las instituciones con el pueblo, yo decía, no, esto no puede estar pasando. Y por eso ese es el compromiso, ese es el sentir particular de ir más allá, de que sean atendidos desde la defensa pública, desde la trinchera donde estamos nosotros atendiendo como servidores públicos. Bueno, exista un defensor, un funcionario, un servidor de puertas abiertas con una sonrisa. Bienvenido, esta institución es tu casa. Yo creo que eso es lo que queremos hacer dentro de la defensa pública. Tú eres de una familia, 9 hermanos son ahorita, ¿no? Pero son 10, ¿no? Sí. 10. María Antonia Araujo, 80 años va a cumplir en el mes de marzo, ¿no? La matrona. La matrona. Sí. ¿Esa es la que influye en esa razón social o Sebastián, tu padre? La formación de hogar, Francisco. Yo creo que, fíjese que, si quiere, yo lamento mucho las personas que desaparecen físicamente, los fallecidos, pero hay una muerte hay un fallecido que yo lo siento mucho, que conversamos cuando estaba en vida, me orientaba y me asesoraba y me aconsejaba mucho, que era el doctor Osvaldo Rusián. Nosotros conversábamos mucho y yo lo conocí en una de estas coincidencias de la vida. Él era muy asiduo visitante de Boconó y yo le pregunto un día a él, le digo, doctor, ¿qué conoce usted de Boconó? Y me nombran todos los sectores, desde la parte norte de Boconó hasta el sur, desde la Sabana, la Sabanita, el centro, La Vega. ¿Qué quiere que le diga, mi hijo? Me decía. Y él me decía, cuando conversamos y estas charlas que dábamos nosotros,
Decía, ojalá nosotros los que dirigimos, los que dirigimos y que podemos ingresar personal como servidor público, pudiéramos ir aunque sea, no solamente revisar el currículum, sino también conocer sus hogares, cómo es su formación, dónde crecieron, cómo es su casa, su hogar, sus hermanos. Yo creo que eso es importante para el desarrollo de la vida, no solamente en la vida, la parte personal, sino también en la parte laboral. Tú tienes un hijo que estudia Derecho, Sebastián. Sí. Tienes a Valentina, que tiene 15 años, y tienes a Camila, de 6 años. De 6 años. Pero también tienes Venezuela tiene un tío que se llama Tío Simón, y tú tienes uno también. Un tío Simón. Tu tío Simón. Todos tenemos un tío Simón. Un tío Simón. El tuyo es tu tío particular. Sí, un tío. Ese hermano de mi mamá. Sí. ¿Y Emma? Y mi tía Emma también. Que vive en Boconó aún. Vive en un campo. Nosotros ni siquiera somos de Boconó. Somos de un campo, la parte agrícola, la parte norte de Boconó, la parte de lo que llaman las mesitas. Las mesitas de Boconó. Las mesitas de Boconó. Ahora, yo te decía eso porque cuando yo fui muy amigo de Clodovaldo, muy amigo, Clodovaldo del estado Sucre, de San José de lo cual yo fui su director de prensa mientras él fue contralor en Caracas, y él coleccionaba platos. Sí, los que tuvimos la posibilidad de entrar a su casa en Montalbán, sí. Pudimos encontrarnos con una colección de platos muy bonitos y todo eso. Soy amigo de su familia, de sus hijas, de él y de todo. Y era un hombre, un gran consejero. Sí. Pero él también era de un pueblo, de esos pueblos chiquitos, pero inmenso en la creación de los hombres. Te digo esto porque uno termina obnubilado tal vez cuando llega a Caracas, las luces, los edificios y todo eso. Imagínate, tú eres un pueblo que es un jardín. Caracas es una ciudad de techo rojo que la fueron destruyendo de tal manera. Boconó todavía conserva en esencia eso. ¿Qué se siente Ciro Araujo cuando vuelve a Boconó, si vuelve a hacer un tour por el recuerdo y la vida de su pueblo o de las mesitas? Yo siempre estoy yendo a Boconó. Yo siempre recuerdo mi pueblo, recuerdo las calles. Te cuento una anécdota porque mi mamá me decía que yo era muy callejero, ¿no? Que yo no paraba en mi casa. Usted es muy callejero, me decía mi mamá. Pero ¿qué era la calle? Yo salía del colegio, inmediatamente yo me ponía un choro, unas cotizas, mi franela, y hacer los mandados de los vecinos, salir a la calle. Sí. Entonces, Ciro me llamaba, Ciro, venga, por favor, necesito que me compre algo, hágame un mandado, como decimos los Andes. Vaya a la bodega, vaya y búsqueme un fiado con el bodeguero. Y ahí estábamos nosotros. Entonces, yo le decía, llegaba a mi casa ya en la tarde, y me echaba un baño y a la lectura nuevamente del colegio. Pero es eso, es reencontrarse. Cuando yo voy a Boconó, yo salgo, yo no paro en mi casa. Yo voy, hago el recorrido de las calles, de mis compañeros que crecieron conmigo, y es bonito el compartir y llegar a su pueblo y con aquella fraternidad. De hecho, nosotros también, con ese compromiso que tenemos con nuestro pueblo, con nuestro estado, nosotros inauguramos en diciembre del año pasado, en noviembre, perdón, una extensión de la defensa pública para Boconó. Ahí funciona, en el estado Trujillo, en Boconó, una extensión de la defensa pública. Ahora, de esa defensa que había dejado una pregunta, las defensorías públicas municipales. Me imagino que eso también ayudó a Boconó, como municipio y como otros municipios, a tener esta defensoría. ¿De qué se encarga? ¿Para qué fue creada? ¿Para acercarse más al pueblo en la defensa de sus derechos? Sí. Cuando el presidente de la República el año pasado, creo que por el mes de junio, julio, él promulga y crea la gran misión A Toda Vida Venezuela, nosotros inmediatamente desde la defensa pública empezamos a hacerle seguimiento, porque ahí inmediatamente están involucrados los 3 órganos del sistema de justicia, como es el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública. En este sentido, nosotros haciendo ese seguimiento, nos montamos inmediatamente con ese trabajo de hacer el seguimiento en cuanto a cuáles eran los municipios priorizados a través de los 79 municipios priorizados. Y fijamos inmediatamente que la defensa pública iba a estar, una vez que se nombrara el juez municipal, el fiscal municipal, ahí iba a hacer presencia un defensor público municipal. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la reforma del código a través del tercer vértice, que era la transformación de la justicia penal venezolana, y el cuarto vértice que involucra a la defensa pública también, que es la transformación del sistema penitenciario. En este sentido, nosotros, cuando se hizo la reforma del Código Orgánico Procesal Penal y se incorporó a la justicia municipal, nosotros también hicimos mención de que la creación de nuestros defensores en esta materia. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es esa, darle preeminencia, desahogar un poco en cuanto a que los delitos cuya pena no excedan de 8 años
ahí va a estar presente un defensor público municipal, un fiscal municipal y un juez municipal. ¿Cuál es la finalidad? A través, como dijo el comandante presidente, a través de estas llamadas casas de justicia penal, donde esta persona que comete un delito, cuya pena va a ser procesado por este tipo de procedimiento, ahí inmediatamente él no va a estar privado de libertad, se le va a hacer su procedimiento, se le da su beneficio y va a estar involucrada el poder popular o las comunidades, que son los que le van a hacer el seguimiento de su cumplimiento en la calle. ¿De qué manera? A través de la justicia restaurativa. Es decir, tú cometes el delito, pero tú lo vas a resarcir con un trabajo social. Y es donde nuestros consejos comunales, nuestro poder popular va a ser referencia. Al regreso quiero que hablemos de qué manera eso se adapta a la realidad constitucional del país. Ya regresamos con Ciro Araujo en Parafraseando con Fraso. Las malteadas de Boconó. Vizcaíno creo que estuvo en Boconó tomando esas malteadas. ¿No? Muy sabrosas, muy buenas. Sabrosas, ¿no? Son unas vitaminas. Sí, sí, sí. A él le gustan mucho las vitaminas. Con esos pastelitos andinos. Ajá. ¿Te recuerda eso algo? Todos los días. ¿Toda la infancia? La infancia, mi adolescencia, hasta los momentos todavía siempre me acuerdo de esas famosas malteadas de José La Paz. Este nombre bonito, sí. José La Paz. José La Paz, sí. Bueno, allá está la Virgen de la Paz. En Trujillo, sí. En Trujillo sí. Está la Virgen de la Paz, que además es un monumento muy hermoso. Para los que vamos a Trujillo, tenemos que por ahí obligatoriamente reúne bendición. Y Boconó recordamos también varios combatientes, como Fabricio Ojeda. El vínculo de Clodo Osvaldo con Boconó es por Fabricio Ojeda, porque ellos fueron grandes amigos y además él decía que ese era lo más eminente, decía, de la libertad, lo reflejaba Fabricio para Clodo Osvaldo, bueno, y para el país, como en definitiva lo es. Incluso un combatiente que cayó también en la masacre de Yumar, el gato Rafael Ramón Quevedo Infante, de Boconó también. Podemos recordarlo como un combatiente luchador. De esa zona son gente muy importante. Yo conozco a Francisco Prada, el Flaco Prada, que es de Trujillo también, que vive allá en Valera, creo que estaba él en los últimos tiempos. Y también han estado vinculados mucha gente a la lucha, sí, por lo social, por el socialismo desde hace mucho tiempo. Hablábamos de la integración de esto, de la municipalización de la defensa, de esa parte social que le imprime el presidente. Sí. Y que le imprime el presidente con lo que tú decías y que le imprimen ustedes con la creación de esto. De los defensores, sí, a través de la creación de la Gran Misión de Toda Vida de Venezuela, que lo anuncia y lo promulga el presidente, nosotros le estamos dando cuerpo, le estamos dando forma a través de los órganos del sistema de justicia, como el Poder Judicial, como el Ministerio Público y la Defensa Pública. Fíjese de esa manera se minimiza el respaldo procesal. Ustedes ayudan mucho con eso, nosotros, con la reforma del COO, con la cuestión de municipalizarlo. Sí, por supuesto. Fíjese que nosotros, para nadie es secreto que el Código Orgánico Procesal Penal es un código preconstitucional. Y se criticaba mucho, bueno, que la reforma que se le ha hecho al código, bueno, pero es que tenemos que adaptarlo a la realidad constitucional. Eso es lo que quería. Es la realidad social que vive la patria de Bolívar. Y así están también nuestros defensores públicos municipales. ¿Con qué finalidad? Bueno, de acercar la justicia al ciudadano, que ellos conozcan también. No solamente en aquellas edificaciones frías de los tribunales, ¿no? Sacarlo también a través de la municipalización con nuestros defensores municipales. Yo creo que es importante y a través de que, bueno, nuestro articulado de la Constitución, el artículo 2, que el Estado se proponga un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, donde existe una democracia participativa y protagónica, esa es la voluntad del pueblo, eso es lo que queremos hacer nosotros dentro de la defensa pública también. Y ahí están nuestros defensores públicos municipales. Ahorita en Caracas contamos ya con 11 defensores públicos, ya se aperturó en Caracas, en el Palacio de Justicia, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta, la doctora Lucía Estela Morales, ya inauguró los primeros, aquí en Caracas, los primeros jueces municipales. Nosotros tenemos ya nuestros defensores públicos municipales trabajando, va en Aragua, en Nueva Esparta, en el Táchira. Es decir, es lo que se quiere, la municipalización de la justicia, la participación, la interacción que debe existir entre el pueblo y las personas que de alguna manera están siendo procesadas. ¿Con quién se vinculan ustedes en la comunidad? ¿Las alcaldías participan con ustedes? ¿Los consejos comunales? ¿En esas discusiones luego con los defensores municipales? Sí. A nivel nacional, nosotros con este batallón, este ejército
de defensores a nivel nacional y sus trabajadores, abogados que forman parte de la institución, todos los fines de semana nos abocamos los sábados a realizar jornadas con el Poder Popular, jornadas de participación, de asesoramiento, orientación al pueblo, para así elevar la cultura jurídica del mismo. Nosotros estamos todos los sábados a nivel nacional desplegados con este batallón, con este ejército de defensores públicos. Y ahí nosotros involucramos, por supuesto, a nuestros alcaldes, a los consejos comunales, vamos desde los campos, a los barrios, a los pueblos, con nuestros obreros, con nuestros campesinos, en fin, hacemos una labor no solamente, como te decía al principio, Francisco, sino una labor social, una labor de participación y orientación directamente en las comunidades. Hay una cosa que antes costaba, no solo le costaba dinero, sino que había muy pocos espacios, y creo que la defensa pública está trabajando, ha trabajado con relación a esto. Antes creo que era el IBIC el que solo daba las muestras de ADN, o era a través de los organismos, tenía que solicitar lo que era la PTJ, era un proceso muy engorroso. Creo que ustedes han creado instalaciones o laboratorios que tienen que ver con esto del ADN, que por cierto son muchas las consultas que hacen en la defensa pública en relación a esto, sí, a la paternidad. Nosotros el año pasado, cuando asumimos esta responsabilidad, quisimos llamarlo el año de la formación y del conocimiento. ¿Para qué? Para poder darle las herramientas necesarias para que nuestros defensores y defensores públicos puedan tenerlas y así utilizarlas para el debate diario, no solamente desde el punto de vista jurisdiccional en los tribunales, sino también en la calle, como te comentaba ahorita. Asimismo, hemos formado un grupo, más de 1.800 trabajadores dentro de la defensa pública, llámese defensores, abogados, asistentes, obreros también, no solamente para nuestros defensores, sino para todos, porque, Francisco, cuando yo hablo de defensor es una estructura, defensor público, abogado, asistente, desde la persona que limpia, desde la persona que nos sirve el cafecito en la mañana, en la tarde, eso es una estructura, esa es la defensa pública, esa es la gran familia. Y quisimos llamarlo el año de la formación y conocimiento. Y también, aunado a esto, la inquietud de nuestros defensores en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, que nos llegaban al despacho y nos decían, doctor, ¿cómo hacemos? Sabemos que el IBI pues son a nivel nacional la cantidad de solicitudes que llegan para solicitar a nuestros niños, que es el interés superior, nuestros niños a través de la Ley Orgánica de Protección. ¿Cómo hacemos? Bueno, nos reunimos en equipo, porque a mí me gusta trabajar en equipo, con los defensores, que son los que conocen la realidad jurídica y la realidad social, y nosotros estamos creando, ya iniciamos la construcción en uno de nuestros pisos, no la construcción, la adecuación de uno de los pisos de la sede central, donde va a funcionar este laboratorio de genética. Es un laboratorio que va a ayudar a descongestionar, si dijéramos así un poco, el trabajo que viene extraordinario que viene realizando el IBI sobre la solicitud de paternidad. En este sentido, este es un laboratorio de ADN que nosotros vamos a instalar, y creo que Dios mediante para este año, finales de este año, debemos estar nosotros inaugurando el laboratorio de ADN. Ahora, eso que va a ayudar mucho a esclarecer el problema de la paternidad que ustedes trabajan y manejan aquí. Pero hay otras cosas que ya voy. Es importante también porque, fíjate, Francisco, disculpa que te interrumpa, para dar un poco de cuerpo también a lo que es el laboratorio de ADN. Bueno, sabemos también el costo en un laboratorio privado. Exacto. Que sale en solicitar una prueba de ADN, de filiación. Bueno, me dicen los defensores que escuchan de que llegan nuestros usuarios, la defensa pública, escandalizados en cuanto a que cuestan 5, 6, 7 millones de bolívares, 6.000, 7.000 bolívares fuera. Y nosotros, bueno, nosotros estamos empeñados en que ese servicio que le vamos a prestar a nuestro usuario, a nuestros niños, es totalmente gratuito. Y eso lo vamos a incorporar, Dios mediante, también en el presupuesto que se está destinando a través de un crédito adicional para la construcción de este laboratorio, Dios mediante, este año. Vamos a un corte, pero al regreso vamos a hablar de la creación de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, que creo que es uno de los proyectos que tú estás apuntalando de la defensa pública. ¿Hay alguna intención en esta formación? Porque la gente se gradúa de abogado, puede ser defensor, ya con el hecho de ser abogado, eso forma parte de su currículum. Pero además, esta escuela, esto que se está creando, la Escuela Nacional de la Defensa Pública, ¿qué tocaría? En este recorrido también que hicimos el año pasado, me preguntaba una periodista en el estado Sucre,
y me decía, doctor Ciro, ¿cuáles son los requisitos que debe tener un abogado para ser defensor público, para optar a ser defensor público? Yo le decía, solamente 2 requisitos. Lo que establece la ley en su artículo 35, que si venezolano, mayor de edad, abogado con mínimo de 2 años de experiencia o de egresado, y otro que le estamos nosotros colocando, tener sensibilidad social, sensibilidad humana. Es decir, un defensor público que no cumpla con este requisito, o sea, no puede ser defensor público. Un defensor que no le guste ir a los centros de reclusión, a las cárceles nuestras, no puede ser defensor público. En materia penal, un defensor público que no le gusten nuestros niños, nuestros adolescentes, que no velen por los derechos de nuestros niños, no puede ser defensor público. Es decir, es un apostolado, hay que tener la sensibilidad social y humana para poder ser defensor público, y ese es otro requisito que estamos nosotros solicitando. ¿Eso se va a lograr a través de la escuela? Lo digo porque en este proyecto que tenemos nosotros, que es un proyecto inédito, incluso en Latinoamérica, no contamos con sabemos que a nivel Latinoamérica, en el continente latinoamericano, contamos con defensas públicas, no existe una escuela. Visto el año pasado también, con este año de lo que era la formación, la capacitación, decíamos, ¿por qué nosotros no podemos tener una escuela donde estemos formando a nuestros funcionarios, a nuestros defensores públicos, a nuestros trabajadores, a nuestros obreros? Y lo iniciamos. Iniciamos en octubre del año pasado, a pesar de los pocos recursos, y los estamos con obra, lo está haciendo nuestros propios trabajadores, Francisco, nuestros propios obreros son los que están clavando el clavo, son los que están elaborando, son los que están frisando la pared, son los que están elaborando. Y lo estamos haciendo con una autogestión, con nuestros trabajadores. Es decir, es el orgullo nuestro, la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Sabemos, yo aquí agradezco también a la Presidenta del Tribunal Supremo por el apoyo que nos ha dado a través de la Escuela de la Magistratura, a la doctora Luis Ortega por el apoyo que nos ha dado a través de la Escuela de Fiscales, y nosotros pensando en nuestros defensores quisimos decir, vamos a hacer nuestra escuela. La iniciamos en el mes de octubre, ya está en un proceso del 60% en construcción. Creo que Dios mediante, para el mes de marzo, más tarde en abril, estamos inaugurando nuestra Escuela Nacional de la Defensa Pública, donde va a funcionar un auditorio para capacidad de 120 personas, 4 salones para capacidad de 40 alumnos. Es decir, ahí es donde nosotros vamos a formar a nuestros defensores, terminar de formarlos a nuestros defensores. Van a entrar los que vienen y los que están. Por supuesto. ¿Por qué? Porque más tarde nosotros vamos también, Dios mediante, a darle la titularidad a nuestros defensores públicos a través del concurso. Sabemos que cuentan con defensores provisorios, le damos ahí, porque sería irresponsable de nuestra gestión sacar un concurso sin formarlos. Tenemos que formarles, darles las herramientas. Mire, es como un examen. El profesor le va a decir, bueno, estos son 10 temas que van para el examen. Los temas son esto, y estos 10 temas van a salir 3 temas para el examen. Como un posgrado. Exacto, y ahí lo vamos a hacer nosotros. Y va a ser una escuela de puertas abiertas no solamente para formar también a nuestros funcionarios, nuestros defensores, sino también de puertas abiertas para el Poder Popular, para la comunidad donde va a estar funcionando la escuela, lo que rodea a nuestra escuela, porque es un espacio, Francisco, que también yo quiero agradecer a David Alastre, presidente de Fogade, que nos ha apoyado a través de la adquisición de algunas sedes, unas a título oneroso, otras a título gratuito, y específicamente, la de la escuela, fue un inmueble que pertenece a Fogade, que nos lo dio a título gratuito. ¿Va a funcionar en Caracas la primera sede? La sede va a funcionar aquí en Caracas, sí. ¿Y van a haber sus sedes? Posteriormente va a haber, sí, a nivel de cada estado o en los estados principales, pues nosotros vamos a formar o lo vamos a regionalizar. También. Lo internacional, ¿cómo lo maneja la defensa? Nosotros también el año pasado estuvimos en varias actividades a nivel internacional, específicamente estuvimos, lo que llama la IDEF. La IDEF es la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, donde se reúnen nuestras defensorías del continente para poder conocer nuestras realidades, hacer los intercambios de información educativa, de que nuestros defensores de Argentina, de Bolivia, de Nicaragua, vengan hacia Venezuela. Nosotros vamos, hubo un grupo el año pasado que fue a Argentina a prepararse en materia de familia. Ellos vienen acá porque nosotros, es bueno mencionar esto, Venezuela y la defensa pública venezolana, Francisco, le lleva 2 pasos adelante a las defensas públicas del continente. Nosotros tenemos autonomía, en la mayoría de las defensas públicas del continente no tienen autonomía. Y algo tan importante que estuvimos participando nosotros fue el año pasado en Washington, sobre un llamado que hizo la IDEF a través de la OEA, donde pues la OEA sabemos que trata de recomendar a través de sus resoluciones a los estados para protección de los derechos humanos. Y fue muy interesante porque nosotros ahí pudimos disertar en un debate jurídico, nuestra asociación, en este caso Venezuela, la posición de Venezuela fue porque aprovecharon la OEA de darnos un curso. Fíjate, el curso consistía sobre autonomía de la defensa pública, y nosotros tenemos autonomía. Desde el 2007 se nos dio autonomía a la defensa pública.
El curso consistía sobre la protección de los derechos de nuestros indígenas en el continente. Y yo les decía, Venezuela no necesita recomendación de la OEA para proteger los derechos de nuestros indígenas, cuando aquí, en el año 2007, se creó una ley de pueblos y comunidades indígenas que proteja a las 44 comunidades indígenas. Y existe una ley orgánica de la defensa pública donde existen funcionarios, defensores públicos en materia indígena. Y les decía yo a ellos, no necesitamos recomendaciones de la OEA para proteger los derechos de nuestros indígenas cuando aquí se los protegemos. Además el rango constitucional que Y tiene. también La nación, era el como tal. curso, también otro ponente era sobre protección de los derechos de nuestros afrodescendientes. Yo les decía, tampoco necesitamos recomendación de la OEA para proteger a nuestros afrodescendientes, cuando también el año pasado se promulgó una ley a través del seno de la Asamblea Nacional, donde protege a nuestros ascendientes. Y el mes de mayo, el 15 de mayo, si creo que no preciso la fecha, es decretado desde el 2005 como el Día del Afrodescendiente en Venezuela. Bueno, lamentablemente este tiempo aquí y el coordinador tirando señas ya se nos está agotando, pero yo quería, antes de finalizar, en una frase que me conceptuaras unas palabras. ¿Qué es para ti la palabra voluntad? Empeño, La lealtad, lo máximo, sensatez, lo correcto, sabiduría, esencial, valentía, esfuerzo. solidaridad, Debe ser la solidaridad, es lo que nos debe ser innato a nuestro ser humano. cobardía, Hay que desecharla, orgullo, desecharlo. perdón, Debemos tenerlo presente. pesimismo, Tampoco puede existir en nuestro diccionario. pasión, Para hacer las cosas debemos tenerlas diario, llevarlo a diario. amor. Bueno, hoy es el día del amor Ajá. y de la amistad, por supuesto. ¿A qué le temes? Bueno, en este momento es difícil, pero bueno, pudiera ser al fallar el compromiso con el pueblo, ¿Ante qué te doblegarías? ante Dios. ¿Cuál es tu mayor tentación? No lo he pensado, ¿Tu peor error? no me acuerdo. ¿De qué te sientes frustrado? De no terminar otra carrera cuando comencé el derecho. ¿Qué arriesgarías por amor? Todo, ¿Quiénes son para ti Gabriela Ramírez, excelente, trabajadora, Luis Estela Morales, compatriota trabajadora, Iris Varela, luchadora, Carlos Escarrá, compatriota sabio, Fabricio Ojeda, excelente luchador, orgullo y ejemplo para muchos de nosotros. Clodovaldo Rusián, Excelente, orgullo, honor, excelente maestro, Ciro Araujo? un humilde servidor. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias. Ciro Araujo nos permitió en este recorrido no solo conocer su personalidad, el muchacho de Boconó, sino nos adentró en saber qué es la Defensa Pública Nacional. Espero que hoy con esta conversación conozcamos más de esa institución. Nos veremos en un próximo programa de Parafraseando con Fraso.